Buenas noches, Yahweh les bendiga, Shabbat Shalom, damos gracias a Yahweh por este tiempo. Estamos conectados a través de Facebook, Ministerio La Senda Antigua, y a través de Instagram, Ministerio La Senda Antigua. Damos gracias a Yahweh por todas las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas, y tenemos un tiempo en esta noche de palabra, de ministración, acerca de lo que Yahweh hoy quiere hablarnos. Así que bienvenidos a todos. Damos gracias a Yahweh por esta semana, por todo lo que Él está haciendo en el Ministerio de Senda Antigua, por todas las reuniones que hemos tenido esta semana, tanto mensajes en vivo como reuniones del ministerio, reuniones de oración, de tefilá. Realmente ha sido de gran bendición. Hemos tenido también la escuela. Así que damos gracias a Yahweh. Así que vamos a comenzar, vamos a iniciar este tiempo de palabra, de administración. Vamos a hacer una oración, vamos a entregarnos a Yahweh para que hoy nos hable, nos enseñe un poco más de su palabra, un poco más de Él. Gracias, Padre, te damos por este día de reposo. Bendecimos tu nombre, Yahweh, tú eres santo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar reunidos en este ministerio que tú has levantado, que hoy tú hables a tu pueblo, ministres a tu pueblo, que tu Ruach HaKodesh nos ministre, que tu Espíritu traiga luz, entendimiento sobre tu palabra y sobre tu pueblo, que ellos puedan recibir lo que tú tienes preparado. Te pido, Padre, que extiendas tu mano de amor, de misericordia, de bondad sobre sus vidas, que puedas estar saciando toda sed, que puedas estar sanando toda herida, que puedas estar libertando los que están cautivos, que puedas sanar los que están enfermos, que tú puedas obrar en esta noche con poder y con amor. Te damos gracias, Yahweh, bendecimos tu nombre en nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar esta noche y vamos a ver en esta noche un mensaje que es como título un solo pueblo, un solo pueblo. Así se llama el mensaje de esta noche, que tiene que ver con el pueblo de Yahweh. ¿Y qué significa un solo pueblo? Que Yahweh tiene uno solo, no tiene varios pueblos, no tiene varias en sí congregaciones. Hay una sola congregación, hay un solo pueblo. En término español se le conoce como iglesia, pero en realidad es el pueblo, la quejilá, la congregación de Yahweh. Y para entender que Yahweh tiene un solo pueblo, necesitamos ir siempre a la historia de las Escrituras, de la Biblia, a la historia del pueblo de Israel. Nos han enseñado en las iglesias, en los ministerios, en institutos bíblicos, de que los judíos rechazaron al Mesías cuando Él vino a la tierra a morir por nosotros, y a la misma vez los judíos los rechazaron a Él. Entonces la salvación llegó a los gentiles, y los gentiles son aquellos que forman la iglesia. Eso es lo que nos han enseñado en muchos institutos, en muchos lugares de teología bíblica. Pero cuando estudiamos la historia bíblica, cuando estudiamos la Biblia en el hebreo, cuando estudiamos el pueblo de Israel, el contexto del pueblo de Israel, que es hebreo, que la cultura es hebrea, que el lenguaje es hebreo, que el Mesías es hebreo, entendemos muchas más cosas y entendemos realmente la profundidad, qué es lo que pasó en la historia del pueblo de Yahweh. El pueblo de Yahweh no es una denominación, no es una institución creada por el hombre, no tiene un nombre como iglesia o como ministerio. El pueblo de Yahweh es aquel que está en el mundo entero, que tiene a su hijo Yahshua, que tiene al Ruach HaKodesh, que ha nacido de nuevo y que camina en la Torah de Yahweh, camina en la palabra de Yahweh. Todo aquel que es parte del pueblo de Yahweh ha vuelto a nacer, ha aceptado el Espíritu de Yahweh y camina en la senda antigua, camina en la verdad.
Y cuando hablo de senda antigua me refiero en la senda antigua en general, no solo por este ministerio. Entonces, para poder entrar al mensaje, necesitamos ir al principio de la creación. Yahweh crea a Adán y a Eva. Vamos a hacer un resumen de la Torá. Yahweh crea a Adán y a Eva. Y vemos que luego Eva comete pecado, desobediencia a través del engaño de Satanás por medio de la serpiente. Luego Adán comete el pecado entra en la humanidad, se corrompe la humanidad. Y luego viene Caín y Abel. Caín mata a Abel porque la ofrenda de Abel era mejor que la de Caín. Y lo que sucede es que Yahweh le da otro hijo a Adán y a Eva llamado Set. A través de Caín y Set nacen dos ceras, dos generaciones, dos en sí diferentes tipos de generaciones o poblaciones o habitantes. ¿Por qué? Porque la descendencia de Caín se corrompe y termina haciendo lo malo delante de Yahweh, y la descendencia de Set, que quedan muy pocos en el tiempo de Set, hacían lo correcto delante de Yahweh. Guardaban el nombre de Yahweh, le tenían temor a Yahweh. A través de Set vino Enoc. Enoc caminó con Yahweh. Enoc fue un hombre y un siervo de Yahweh. A través de la descendencia de Enoc vino Noé, que Noé fue un hombre justo y que Yahweh le mandó a hacer un arca porque iba a destruir la tierra con agua. Y toda la descendencia del tiempo de Noé, que se pervertían, que pecaban, que hacían abominaciones, aunque tenían contacto con los ángeles caídos, donde las mujeres se mezclaban con los ángeles caídos, nacieron los Nefilim, los gigantes. Toda esa historia que vemos en la historia bíblica y en la historia de la humanidad, vemos que Yahweh la destruye. Luego viene Noé, su descendencia, Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé. A partir de ahí, Cam comete pecado delante de su padre, delante de su mujer, de su madre, de su familia. Y a través de la descendencia de Cam viene Canaán. Canaán es maldecido por Yahweh, y la descendencia de Canaán terminan siendo también torcida delante de Yahweh, donde terminan siendo las generaciones siguientes los de Sodoma y Gomorra. Luego, a través de los otros hijos de Noé, Jafet y Sem, Jafet se corta la genealogía, y la descendencia de Sem viene luego lo que es Abraham y lo que viene Lot. Y así sigue la historia hasta que Yahweh escoge a Abraham por medio de la descendencia de un hijo de Noé. La descendencia de Cam, de Canaán y todos los demás fueron destruidos en Sodoma y Gomorra, que Yahweh las destruyó con fuego del cielo. Pero Yahweh decidió escoger un hombre en la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra totalmente llena de falsos dioses, y lo llamó Yahweh hebreo. Y lo hizo pasar del otro lado del río, donde era la antigua Mesopotamia. Por eso hebreo, cuando hablamos de el hebreo o los hebreos, significa del otro lado del río. Yahweh escoge a Abraham, y él determina que a través de Abraham su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que sería el pueblo escogido de Yahweh, una nación santa, un linaje escogido, y que sería totalmente el pueblo Kadosh, santo, apartado para Yahweh. A través de Abraham viene Isaac, a través de Isaac viene Jacob, a través de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, que eran los 12 hijos de Jacob, viene José. Yahweh permite que los hermanos de José lo vendieran como esclavo. Luego José llega a Egipto, Yahweh lo lleva por un desierto, lo levanta como gobernador de Egipto. Luego Yahweh hace que Jacob y sus hijos vayan a Egipto porque había hambre, había necesidad en la tierra de Canaán.
Y a través de eso Yahweh hace que se restaure la familia, que José los perdone a los hermanos. Y a través de eso muere José, muere Jacob, mueren los hijos de Jacob. Y vienen las generaciones siguientes de faraones y del imperio egipcio. Y el pueblo hebreo se va multiplicando. De ser 70 personas que entran en Egipto por medio de Jacob y sus hijos y la descendencia, llegaron a ser millones y fueron esclavos. ¿Por qué? Porque los egipcios fueron multiplicándose, los faraones fueron cambiando y vieron que los hebreos eran fuertes, se multiplicaban y los llegaron a tomar como esclavos. Tuvieron más de 400 años esclavos hasta que viene el libertador, que es Moisés. Los saca de Egipto a través de las plagas, cruzan el Mar Rojo y Yahweh escoge a Moisés para decirle: yo prometí que a través de Abraham les daría una tierra prometida a Abraham y toda su descendencia. Y así lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Los saca de Egipto, muestra su gran poder sobre los falsos dioses egipcios. Y a través de que cruzan el Mar Rojo, van por el desierto, a los 3 meses cumplidos que salen de Egipto, se encuentran con el monte Sinaí, donde Yahweh desciende de su reino, de su trono, y se establece en el monte Sinaí, y Yahweh le da la Torá, las instrucciones, las enseñanzas al pueblo de Israel. Moisés ahí es el testigo entre Yahweh y su pueblo. Y cuando vamos a la Escritura, vemos que en el libro de Éxodo, el pueblo dice: todo lo que diga Yahweh lo haremos. ¿Y qué sucede ahí? Ahí Yahweh con el pueblo hacen una ketubá, un compromiso en hebreo, ketubá, compromiso, una alianza. Pero Yahweh hace un pacto con el pueblo. Solo Yahweh puede pactar con el ser humano. Y Yahweh hace un pacto con el pueblo de Israel. Y dice: yo le haré un pacto con ustedes y la escribiré en piedra. Serán los 10 mandamientos y los demás mandamientos, que eran 613 mandamientos, que será la constitución del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa Israel? El que tiene la mirada puesta en Yahweh, el que mira al Creador. Eso significa Israel. Entonces, cuando Yahweh le cambia el nombre a Jacob, ya no te llamarás engañador, ya no te llamarás mentiroso, te llamarás Israel, el que mira al Creador, a Yahweh, el que pone su mirada en Yahweh. Entonces Yahweh determina que ese pueblo era un pueblo que no necesitaba ninguna imagen, que no necesitaba nada físico para creer en el Creador de los cielos y la tierra. Y así Yahweh lo determinó. Y se presentó en el monte Sinaí, y ahí vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 8, donde el pueblo dice: haremos todo lo que Yahweh nos diga. Dice la Escritura: a una voz dijo el pueblo, todo lo que Yahweh diga, le dijeron a Moisés, haremos. Entonces ahí Yahweh, en Éxodo 19, dice que Yahweh determinó al pueblo hebreo como su pueblo, su congregación, su asamblea, su quejilá. Porque el término iglesia fue en el siglo IV después del Mashiach por Constantino. Por eso el término iglesia no es el correcto bíblicamente, sino pueblo, congregación, asamblea o quejilá en hebreo de Yahweh. Por eso, para entender qué significa un solo pueblo, se refiere a que Yahweh tiene un solo pueblo. No tiene en sí una denominación, una iglesia, no tiene nada creada por el hombre, sino que algo que Yahweh determinó fue desde el principio, hace más de 4000 años para atrás. Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, Moisés, Josué. ¿Qué es lo que sucedió? Entran a la tierra prometida por medio de Josué y por medio de Caleb.
toda la generación que salieron de Egipto murieron en el desierto porque se quejaron de Yahweh. Y Yahweh determina en la Torá y dice: estoy cansado de ustedes, me han cansado, me han irritado, esa es la palabra correcta. 10 veces me han tentado y yo me cansé. Así que ustedes no van a entrar a la tierra prometida. No lo van a entrar. Va a entrar sus hijos, la próxima descendencia. Y esto voy a estar hablando la semana que viene. Los niños y la Torá de Yahweh. Los hijos y la Torá de Yahweh. Voy a estar hablando de los hijos, los niños, la descendencia que tenemos y la Torá de Yahweh. Voy a estar hablando un poquito de esto. ¿Y qué es lo que sucedió? La descendencia que fue creciendo en el desierto, esos hijos, esa descendencia de esos padres que salieron de Egipto, entraron a la tierra prometida por medio de Josué y de Caleb. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Yahweh cumplió lo que él prometió. Yo voy a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora, cuando entra el pueblo de Israel, tiene que combatir durante todo el desierto, combatir dentro de la tierra de Canaán, la tierra prometida, enemigos, tenía muchos pueblos enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que avanza la historia donde luego Josué y Caleb mueren y viene el tiempo de los jueces. Yahweh levanta jueces para que tengan autoridad sobre Israel, porque el enemigo de Israel siempre existieron y siempre batallaron, y el pueblo de Israel siempre cometía pecado, cometía idolatría, y siempre llegaba un punto que Yahweh tenía que levantar a alguien para que Israel se ordenara. Luego de los tiempos de los jueces viene el famoso rey Saúl, donde Yahweh lo unge porque el hombre, cuando me refiero al hombre, el pueblo de Israel quería un rey. Y luego del rey Saúl viene el rey David. Luego del rey David viene Salomón, el hijo de David. Y sucede algo. Yahweh se cansa otra vez del pueblo de Israel, que siempre comete pecado, que siempre comete flaqueza. Y Yahweh dice algo terrible. Dice: Salomón, te has desviado, has hecho lo malo. ¿Por qué? Porque Salomón hizo el templo, el Mishkan para Yahweh, hizo palacios, hizo muchas cosas que el corazón de David, su padre, tenía preparado para Yahweh. Hizo cosas tremendas, pero terminó mal Salomón. Se desvió por mujeres que se había casado, por yugo desigual, que adoraban a otros dioses. Fue contaminado y se mandó un gran templo enfrente de Jerusalén para uno de los dioses más conocidos de pueblos paganos. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Determina dividir Israel en dos casas. Dice: bueno, Salomón, has cometido pecado y yo no lo voy a permitir. Así que a partir de ahora me he cansado y dividiré Israel en dos casas. Por amor a tu padre David, a mi siervo David, yo te voy a dejar Judá, que Salomón venía de Judá, y te voy a dejar Benjamín. Pero otras 10 tribus voy a levantar a otro líder que va a ser el líder de esa casa, y ellos también van a sufrir su consecuencia. Entonces, ¿qué hace Yahweh? En Primera de Reyes capítulo 11, anoten ahí, Primera de Reyes capítulo 11, apostasía de Salomón. Yahweh divide Israel, las 12 tribus, en dos casas. Y vemos que Judá y Benjamín quedan unidas, y luego las otras tribus se les llama Efraín, según Yahweh, según las profecías bíblicas, como Isaías, Jeremías, que habla de la restauración de Israel, que habla de las dos casas de Israel, que se refiere a Judá y Efraín. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yahweh no solo divide las dos casas, Judá, como cabeza de Judá y Benjamín, queda un líder o un rey llamado en sí Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Y las otras 10 casas, el otro reino que se divide Israel en dos, queda como Efraín y queda en sí como el rey Jeroboam.
Jeroboam era un guerrero muy conocido en el tiempo de David, y queda Roboam en la casa de Judá y Jeroboam en la casa de Efraín. El reino del norte y el reino del sur. Entonces vemos que el reino del norte queda Efraín, la parte norte de Israel, y la parte del sur queda Judá. ¿Qué hace Yahweh? Permite que entre en cautiverio babilónico. Judá queda 70 años en esclavitud, en opresión, a través de los babilónicos, el rey Nabucodonosor, donde Judá y Benjamín se contaminan del paganismo babilónico. Quedan 70 años bajo cautiverio, donde ahí Yahweh levanta al gran siervo Daniel. Y de ahí vemos que Daniel escribe un libro. Y esto dentro de poquito vamos a estar estudiando el libro de Daniel, que está muy bueno, que habla de las profecías. Entonces vemos que a través de la historia, Judá queda con Babilonia y Efraín queda con Asiria. Los asirios invaden el reino del norte, queda 20 años de esclavitud. ¿Y qué es lo que sucede? Yahweh permite que Judá y Benjamín vuelvan a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque de ahí vendría el Mashiach. Pero Yahweh decide darle carta de divorcio a Efraín. Y eso lo podemos ver en los profetas, Jeremías, por ejemplo. ¿Por qué le da carta de divorcio? ¿Qué significa esto? Yo lo tomé como un pueblo. Yo los tomé como un esposo. ¿Para qué? No que es un esposo, como un esposo. ¿Por qué? Porque Yahweh tomó el pueblo de Israel para santificarlo, para prepararlo, para ser un pueblo kadosh y para ser una novia para su hijo. Cuando Yahweh se presenta en el monte Sinaí y le da la constitución al pueblo de Israel, era la purificación que el pueblo necesitaba para que se presente como una novia santa y sin mancha para nuestro amado Mesías. Pero que Yahweh conoce todas las cosas, entonces Él permitió que pasara un desierto, que pasara pruebas, que pasara abandono, sufrimiento el pueblo de Israel por causa de su desobediencia, por causa del pecado. A través de eso caen los dos en cautiverio. 7, 6 siglos antes del Mashiach caen en cautiverio. Judá vuelve, pero Judá vuelve con contaminación. 2 siglos antes nace en sí la religión del judaísmo, todo lo que conocemos como los fariseos, y nace la Cábala, el Zohar, el Talmud, nace en sí muchos libros con sabiduría judía, que es esoterismo, que es satanismo puro, que muchos lamentablemente hoy están consumiendo y que de Yahweh no tiene nada. Contaminaron el calendario hebreo bíblico con nombres paganos como Tamuz, el mes 4, calendario de Gilel judío, y los judíos lamentablemente adquirieron muchas cosas, como guardar el Shabbat con tradiciones que no son de Yahweh, sino babilónicas. Entonces, para entender quién es el pueblo de Yahweh y qué significa un solo pueblo, tenemos que estudiar la historia del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, Judá está contaminada y necesita la restauración. Ahora, ¿Efraín va a restaurar Judá? No. Hoy hablaba con una hermana de Italia y le decía, hermana, nosotros no podemos restaurar porque Efraín tiene que restaurar a Efraín. Nosotros que somos Efraín tenemos que restaurar a Efraín, que está en las naciones. Pero Judá, Yahweh mismo se va a encargar de Judá. Porque dentro de Judá hay muchos que aman al Mashiach, que reciben al Mashiach, que creen en el Mashiach y que están en Yahweh, están en la Torá y no están contaminados con nada. Entonces las dos casas van a ser restauradas según el tiempo y la forma que Yahweh lo determine. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Judá vuelve después del cautiverio, pero Efraín no vuelve. Se va tras las naciones. Se va por todo el mundo. Siglo VI antes del Mashiach. Viene Yahshua. Yo he venido por esta casa, por estas ovejas, pero también he venido por otras ovejas. Vine por Judá, pero vine también por la otra casa.
por Efraín, que está en las naciones. ¿Qué hace Yahshua? Elige a Pedro. Le dice, Pedro, vos vas a llevar la restauración a Judá. Y Pablo, vos vas a llevar la restauración a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Todos los que eran paganos que estaban en las naciones en Europa y que dentro de esos gentiles estaba Efraín. Pero Efraín no son los gentiles. Y en el cristianismo nos han enseñado que nosotros somos gentiles y que ellos son los judíos. Y eso es errado. Nosotros entendemos que Efraín está entre los gentiles, está entre los países paganos, entre la idolatría, pero cuando escuchan el llamado de Yahweh a la restauración, se limpian de toda contaminación, de todas falsas doctrinas y van a pos de la restauración, van en pos de la senda antigua, van en pos de poder llegar a ser el pueblo de Yahweh. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque es necesario conocer la historia. Viene Yahshua y él muere por las dos casas de Israel. Por eso mueren dos palos. Muchos dicen que mueren un palo. Bueno, el que quiera creer que muere un palo, porque la traducción dice Tauros. Tauros es madero. Pero él muere por las dos casas. Él carga un madero. Él carga por Judá hasta el Calvario y luego lo ponen en otro palo que es Efraín. Él muere por las dos casas de Israel. Él muere como esa mujer adúltera que tenía que tomar aguas amargas porque habría pecado, se hincharía el vientre, según número 5, ahí en la Torá, y Yahshua bebió aguas amargas. Fue clavada una lanza al costado, tuvo una corona de espinas, lo golpearon. Todo ese proceso que él vivió fue un proceso que Israel tendría que haber pagado, porque la Torá decía que la mujer que pecare le daría carta de divorcio, y la única manera que el marido vuelva a tomar a esa mujer adúltera es que muera el marido y resucite. Y eso es lo que hizo Yahshua, y esto lo explico bien en el mensaje sobre el verdadero evangelio de Yahshua. Ahí explico bien todo este tema. Entonces Yahshua viene por las 12 tribus, por las dos casas de Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yahshua viene, muere, sabiendo que Judá lo iba a recibir, porque Yahweh cegó el entendimiento de Judá, si no Yahshua no podía morir. Y él muere, ¿para qué? Para que la restauración se cumpliera. Pero, cuando entendemos que las dos casas de Israel se dividen, en Primera de Reyes lo podemos ver, y hay muchos versículos más, vemos que en el tiempo del profeta Jeremías, Yahweh determina hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31, 27 en adelante. Y haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mi ley, mi Torá, dice, en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no será el pacto como anterior, en el monte Sinaí, que el pueblo violó, que el pueblo no cumplió. Ahora mi Torá estará en su mente y en su corazón. ¿Cuándo sucedió esto? A través del Ruach HaKodesh, cuando descendió en Hechos 2. Todo aquel que aceptaría a Yahshua, la Torá de Yahweh quedaría dentro nuestro por medio del Ruach HaKodesh. Por eso muchos hermanos empiezan a estudiar la Torá, empiezan a estudiar los mandamientos de Yahweh, empiezan a estudiar la palabra y dicen, pero esto pareciera que yo ya lo conocía, pero esto lo que Yahweh está diciendo acá es como que en algún lugar me lo enseñaron. Bueno, eso es señal de que Yahweh escribiría su Torá en su mente y en su corazón a través del nuevo pacto. El nuevo pacto ya no sería de piedra, el nuevo pacto sería en sí de fuego, del Ruach HaKodesh. Entonces, a través del sacrificio de Yahshua, llega la restauración a las naciones sobre las dos casas. Ahora, ¿la salvación es por linaje? No, la salvación es por fe. La salvación es por fe. Pero si nosotros entendemos que Yahweh nos llama a la restauración y la aceptamos, es porque en algún momento tenemos descendencia de Efraín.
Algunos pueden tener descendencia de Judá, de Benjamín o de otras tribus. Pero lo que Yahweh le interesa es que ustedes sepan cuál es su verdadera identidad. La verdadera identidad de un hijo de Yahweh es ser parte del pueblo de Israel de Yahweh. Esa descendencia que le dijo Yahweh a Abraham, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, no por en sí linaje sanguíneo, como muchos judíos enseñan. Por eso muchos judíos creen que si vos no sos parte del linaje sanguíneo judío, no sos escogido de Yahweh o de Hashem. Y eso es falso, porque la salvación viene por medio de la fe en Yahshua, y esa fe que tuvo Abraham desde el principio. Por eso Efraín no puede vestirse como judío, no puede caminar como judío, no puede guardar las tradiciones del judío, porque el judío está contaminado con Babilonia, con tradiciones, y el judaísmo es una religión. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es la verdadera identidad del pueblo de Yahweh. El pueblo de Yahweh es aquel que tiene la fe de Abraham, aquel que aceptó a Yahshua, volvió a nacer y aceptó al Espíritu de Yahweh. Yahshua muere, resucita, asciende al Padre, los apóstoles empiezan a predicar, a ver milagros, Pedro se encarga de Judá, Pablo se encarga de Efraín, de los gentiles, mueren todos los apóstoles, 101 después del Mashiach, muere Juan que escribe Apocalipsis, y los discípulos de los apóstoles de Yahshua, de los discípulos de Yahshua, comienzan a predicar el Evangelio hasta que aparecen en el fin del siglo II los padres de la iglesia, donde venían ya con escuelas griegas, romanas, que ellos empiezan a tomar autoridad sobre todos esos discípulos que eran discípulos de los apóstoles. Y en el siglo III se levanta Constantino, y ahí toma las riendas de todos los que creían en Yahshua y comienzan a contaminar con falsas doctrinas. Comienzan a cambiar las verdades de Yahweh. Y solo un grupo pequeño de judíos se aíslan, se van, y muchos de ellos se esconden en las cuevas de Qumran, donde se han encontrado muchos manuscritos, muchas cosas que hay tanta riqueza de historia en esas cuevas, los esenios, etc. Y a través de esto, muchos judíos guardan la Torá, pero luego Constantino, el Imperio Romano, crea la Iglesia. Crea en sí lo que sería la Iglesia Apostólica Romana y crea en sí también la unidad entre el poder o la política y la Iglesia. A partir del siglo IV empiezan a haber papas, empiezan a tomar los templos paganos, a hacer reuniones, misas, y ahí empieza a cambiar todo. Durante la historia, la Iglesia Católica era la representante de Dios, y en el nombre de Dios hicieron cosas terribles. ¿Qué es lo que sucede? Aparece Lutero, siglo XVI, con una reforma que estaba muy buena la reforma, pero Lutero no tenía el conocimiento del hebreo. No tenía el conocimiento de las escrituras de la Torá de Yahweh, pues los judíos la guardaron muy bien. Y en el siglo XVIII hubo un gran movimiento de protestantes, llamados protestantes dentro de la Iglesia Católica, donde se abrieron muchas ramas que hoy podemos ver como pentecostales, bautistas, adventistas. Podemos ver muchas sectas también que se abrieron, testigos de Jehová, etcétera, 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 en el siglo XVIII. Y a partir de ahí, cada uno fueron tocando las escrituras, haciendo traducciones, cambiando doctrinas, y hasta el día de hoy vemos que la mayoría de las iglesias, denominaciones, institutos bíblicos están contaminados. Por eso, ¿qué hace Yahweh? Yahweh quiere que su pueblo, que está quizás en una iglesia, en un ministerio, está quizás no congrega en ningún lado, aquel que es parte del pueblo quiere que vuelva a la senda antigua.
para que entiendan su verdadera identidad. La verdadera identidad del pueblo de Yahweh no es judía, no es cristiana, no es católica, no es en sí protestante, no es adventista, testigo de Jehová, no es pentecostal, hermanos libres, adventistas, lo que sea, cualquier denominación, porque todo eso fue creado por el hombre. La verdadera identidad del pueblo de Yahweh es hebrea, es de Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, y de ahí vino Moisés, Josué, jueces, el rey Saúl, rey David, Salomón, las 2 casas. Luego de las 2 casas, Babilonia, Asiria, contaminación, idolatría, paganismo, hasta que Yahshua vino. ¿Vino a qué? A traer la restauración. Y a través de Pedro y de Juan y de los apóstoles, Pedro y Pablo y los apóstoles llevaban la restauración. ¿Hasta qué? Hasta que el siglo II todos los que creían en Yahshua fueron contaminados. Y Constantino tomó las riendas, cambió el día de reposo, cambió muchas doctrinas, creó el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces venimos arrastrando desde el siglo IV, ya estamos siglo XXI, siglos enteros de engaño, de manipulación, de falsas doctrinas. Hasta que Yahweh en este tiempo, ya hace 10, 20, 30 años, que Él dijo, basta, es tiempo que mi pueblo vuelva a la senda antigua, es tiempo que mi pueblo conozca la verdad, es tiempo que tenga su verdadera identidad, porque mi pueblo se tiene que preparar como novia. Lo que quise hacer en el antiguo pacto, ahora lo quiero hacer, porque mi hijo viene pronto. El profeta Ezequiel, capítulo 37, habla del valle de los huesos secos. Profetiza sobre estos huesos secos, le dice Yahweh. Dice que entró el Espíritu sobre ellos y se levantaron y empezaron a tener huesos, tendones, carne. Y Yahweh le dice, versículo 11, todos estos huesos son la casa de Israel. Estaban muertos, pero ahora viven. Y esa palabra profética significa lo que Yahweh tiene planeado hacer. Por eso, todos los que vienen de una iglesia, de una denominación, o quizás que nunca pisaron una iglesia, y empiezan a conocer las raíces hebreas, la senda antigua, empiezan a conocer la Torah de Yahweh, empiezan a entender que todo tiene que ver con hebreo, porque Yahweh es un Elohe hebreo, un Dios hebreo, Yahshua era hebreo, cultura hebrea, historia hebrea, lenguaje hebreo, etcétera, etcétera. Entendemos que Yahweh no nos llamó a estar en una estructura, a una religión, a costumbres humanas, tradiciones humanas. Yahweh nos llamó a la libertad. Yahshua mismo dijo claramente que el que conoce la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Investiguen y estudien. Si no están de acuerdo con este mensaje, respeten, pero estudien. No se crean con lo que les enseñan. Escudriñen la verdad, la historia bíblica. Porque los judíos, en su mayoría, se creen saber la verdad absoluta y tienen mucha contaminación. Ahora, hay que creerle a Yahweh, no hay que creerle a los judíos, porque los judíos también necesitan ser restaurados. Como Efraín, que la mayoría son los que están en las iglesias, necesitan ser restaurados. Entonces, si entendemos cuál es nuestra verdadera identidad, ya no estaríamos bajo religión. Y ya no vamos a hacer lo que nos dicen, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro, que tenés que hacerlo de otra forma. Vamos a hacer lo que Yahweh dice, lo que su palabra dice. Miren lo que dice Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 13. Porque en Yahshua
por la sangre de nuestro amado Mesías, mediante su sacrificio, Él anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque ahora somos parte de la familia de Yahweh. ¿Cuál es la familia de Yahweh? El pueblo de Yahweh. Yahshua, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, ¿qué hizo? Trajo las buenas nuevas a los que estaban cerca. ¿Quiénes son? Judá. Y a los que estaban lejos, Efraín. Todos los que estaban y los que están todavía. Eso es lo que hizo Yahshua. ¿Para qué? Para que seamos una sola familia. Y la verdad es esta. Aquel que no acepta a Yahshua, aquel que no acepta al Salvador, al Hijo de Yahweh, no tiene salvación. No puede ser parte del pueblo de Yahweh. No puede ser parte de la novia. Porque así dice la palabra de Yahweh. Miren lo que dice Pablo, Efesios 4:5, porque es una sola emuná, una sola fe en Yahshua, en Yahweh, una sola tevilá, un solo bautismo en el nombre de Yahshua, no en el nombre de una Trinidad o en el nombre de Jesús que conocemos como español que nos han enseñado. En el nombre de Yahshua, una sola emuná, una sola fe en Yahweh. Sin emuná es imposible agradar a Yahweh. Puesta nuestra fe, nuestra mirada en Yahshua, porque Él es el consumador, Él es el que hizo, el que produjo la fe en nosotros. Y un solo Elohe, Creador, Padre para todos. Y miren lo que dice Pablo en Romanos 11. Romanos 11. Ahí habla del remanente de Israel. Dice, Yahweh no ha desechado a su pueblo. Él le cegó el entendimiento para que se cumplieran todas las cosas. Por medio de esa ceguera vino la salvación a los gentiles. ¿Qué hizo Yahweh? No desechó a su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Yahshua da su vida, los judíos lo rechazaron. Y Yahweh no desechó a su pueblo, a los judíos. Porque la Escritura dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Porque Yahweh le cegó el entendimiento para que Yahshua cumpliera su propósito. Y Pablo dice, porque Yahweh le cegó el entendimiento para que se cumplieran todas las cosas. Gracias a esa ceguera, la salvación llegó a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos los que estaban en otros pueblos y que adentro de esos gentiles estaba Efraín. Ahora, ¿alguien puede salvarse siendo gentil? Claro que sí. Si la salvación es por gracia, no por un linaje sanguíneo, no porque yo soy parte de tal tribu. La salvación es por gracia. Por eso, un claro ejemplo es que muchos egipcios dejaron sus falsos dioses en Egipto y salieron con el pueblo hebreo a seguir al verdadero Elohe. Y así lo mismo pasa acá. La salvación es para todo aquel que crea, mas aquel que no crea en Yahshua ya ha sido condenado. Entonces Pablo dice, gracias a la ceguera vino la salvación a los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, entonces vendrá el libertador. Cuando entre toda la plenitud de los gentiles, ¿qué es eso? La restauración de Efraín. Entonces vendrá el libertador, dice Pablo. ¿Quién es el libertador? Yahshua. Y hay personas que no creen en esto, que no creen en la restauración de las dos casas. Muchos dicen que ya pasó, otros dicen que no existe. Y yo les digo, lean, escudriñen, oren a Yahweh y que el Espíritu de Yahweh les confirme. ¿Por qué? Porque Yahshua viene por una novia. Y esa novia es el pueblo que Yahweh escogió. Desde el principio, desde Abraham. Entonces, Yahshua vino a restaurar las dos casas. ¿Para qué? Para que sea un solo pueblo. Yahshua viene por un solo pueblo.
no viene por un pueblo medio romano, medio cristiano, medio judío, no, viene por un pueblo hebreo. La fe puesta en Yahshua, un solo Elohe, que guarde mandamientos, que guarde la Torá. Y que la salvación es por gracia, porque no nos confundamos, la salvación es por gracia. Entonces termino con este versículo que dice Pedro, 1 de Pedro 2:9. Porque ustedes, hermanos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anuncien al que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro está diciendo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anuncien al que nos llamó. ¿Quién llamó? Yahweh. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. ¿Para qué? Para salir de las tinieblas e ir a la luz admirable que es Yahshua. Entonces el pueblo de Yahweh es aquel que está en la luz, que es Yahshua. Es el que camina por la senda antigua. Es el que tiene la palabra de Yahweh como lumbrera en su caminar. El pueblo de Yahweh no se mete en ninguna religión, en ninguna tradición humana. El pueblo de Yahweh no es aquel que está buscando bien, a ver cómo me visto, a ver cómo estoy presentable para ser realmente más santo delante de Yahweh. No. Primero hay que cambiar acá adentro. Y si cambiamos acá adentro a través del Ruach de Yahweh, el Ruach de Yahweh nos va a guiar y nos va a decir qué hacer y qué no hacer. El Ruach de Yahweh no es religión, no es tradición humana. Entonces cuidado, porque lamentablemente mucho pueblo de Yahweh todavía está contaminado. Dicen estar en las raíces hebreas, dice estar en la senda antigua, dicen guardar Torá, dicen muchas cosas hebreas, pero siguen contaminados. Entonces el pueblo de Yahweh es libre. Y no hablo de libertad para hacer lo que se me canta. Es libre en Yahweh. Disfruta cada cosa. Disfruta sus mandamientos. No son gravosos, no son pesados. Llega el Shabbat y uno está bendecido. Llegan las fiestas y uno está bendecido. Llega a la escuela para estudiar y entender realmente las escrituras y uno lo aprovecha. No está viendo a ver si peco, a ver si desobedezco a Yahweh, a ver si hago mal, hago indebido, a ver si hago esto, hago lo otro. Eso es religión. Si salimos de un cristianismo, de un catolicismo, de una denominación, no nos metamos en otra religión. ¿Qué son raíces hebreas? Es la identidad verdadera del pueblo de Yahweh. ¿Qué es la senda antigua? Es la Torá de Yahweh. ¿Qué es el pueblo de Yahweh? Es aquel que sobre todo ama al Creador de los cielos y la tierra, acepta a su Hijo y lo recibe en su vida y recibe al Espíritu de Yahweh y volvió a nacer y camina bajo la luz de la Torá. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Espero que haya sido de bendición. Yo sé que hay muchos hermanos que les cuesta entender esto, algunos atacan. Muchos hermanos que están dentro del judaísmo no les gusta escuchar esto, pero esta es la verdad. Yo amo a los judíos, son mis hermanos. Yo amo a los mesiánicos, pues son mis hermanos. Pero hay que decir la verdad. Mucha contaminación hay. Mucha contaminación, que Yahweh no aprueba eso. Ahora, ¿los amo? Yo los amo. Pero yo los respeto. No los condeno ni los juzgo. Entonces, si no están de acuerdo con este mensaje, respeten, sean maduros. Si respetan, son maduros. Si no respetan, son inmaduros. Y tienen que madurar en Yahweh. Pero la verdad de Yahweh es una. Y hay un solo pueblo. Y vuelvo a decir, el pueblo de Yahweh no es en sí tradición humana. No es tener una vida como los judíos. No es saber la Biblia, la Torá, en hebreo totalmente.
conocer el idioma hebreo y hablar el hebreo. Eso no es ser un pueblo de Yahweh. Ser un pueblo de Yahweh, ser parte del pueblo de Yahweh, es entender quién soy yo en Yahweh. Y cuál es mi identidad. Y cuál es mi historia. Cuáles son mis antepasados. ¿Qué es lo que yo debo hacer para agradar a Yahweh? ¿Y qué debo ser para ser una novia santa y sin mancha? ¿De qué me sirve saber todo el hebreo si mis vestidos están sucios, están llenos de hipocresía, están llenos de religiosidad? ¿De qué me sirve? Porque cuando Yahshua regrese me voy a quedar. Y me voy a quedar con todo lo que me han enseñado y que no sirve para nada. Lo que Yahweh quiere es frutos espirituales. Ruach HaKodesh, Gálatas 5. Sobre todo amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley? ¿La ley de Yahweh? No, la ley del pecado. Si tenemos los frutos del Ruach HaKodesh, el pecado no habita en nosotros. ¿Podemos equivocarnos? ¿Podemos pecar? Sí, pero no domina el pecado en nosotros. Porque el Espíritu de Yahweh produce frutos en nosotros. Y si el Espíritu de Yahweh produce fruto en nosotros, no hay religión. No hay juzgamiento. No hay fariseísmo, digo yo. No hay. Entonces todos vamos a ser un solo pueblo. Vamos a tener una sola fe, una sola tevilá, un solo Dios, una sola Torá. Y tendremos el Espíritu de Yahweh que nos une como cuerpo, como pueblo. Amén. Damos gracias al Padre porque Él es bueno. Yahweh les bendiga a todos, que tengan un Shabbat bendecido, un Shabbat en reposo con su familia, con sus seres queridos, que tengan un buen fin de semana. Y mañana vamos a estar con otro mensaje, un mensaje especial vamos a tener a la noche, que muy pocas veces he hablado, pero bueno, Yahweh me mandó a armar otro mensaje que es solo para entendidos. Están desde el principio. Así se llama el título. Y voy a estar hablando mucha información. Es posible que borren ese mensaje, porque voy a hablar de mucha información. Vuelvo a decir, solo para entendidos, porque algunos que son ignorantes a este tema van a criticar, van a juzgar, y directamente pasa muchas veces eso. La gente que no sabe habla, tiene la lengua larga y dice cosas sin saber. Entonces, para los entendidos entenderán lo que voy a estar dando mañana. Y como hijos de Yahweh, Yahweh nos tiene que preparar en todas las áreas. Nosotros tenemos que conocer todas las cosas espirituales y las cosas físicas. Porque el que está en Yahweh tiene respuesta para todo. Porque Yahweh nos capacita en todas las áreas. Entonces lo que voy a estar hablando mañana va a ser un tema muy bueno, donde quizás para muchos va a ser nuevo, para otros va a ser confirmación de algo que ya vienen estudiando, y para otros va a ser locura. Pero para aquellos que realmente quieran investigar y quieran estudiar, háganlo, porque va a ser realmente importante que lo hagan. Así que mañana voy a estar con ese tema. Damos gracias a Yahweh, gracias a todos por estar presente. Bendecimos en nombre de Yahweh. Entonces mañana a la noche nos vemos en otro mensaje. Que Yahweh les bendiga. Shalom, shalom. Bendiciones.